Estamos con otro invitado muy importante, de lujo, si se quiere. Hace rato no lo teníamos a él, pero siempre forma parte de nuestros invitados, digamos, del listado de invitados especiales que tenemos nosotros acá, que se van rotando, y porque él desde su prisma tiene mucho conocimiento y nos acerca siempre realidades, y de lo que se puede hacer o no se hace y por qué no se hace y qué se tiene que potenciar a favor de todos nosotros, que somos los que estamos viviendo en este territorio. Muy simple. Sixto Pereira, ex senador de la República. Buen día. Buen día, Bruno. Buen día al equipo. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por el concepto. Pero vos estás muy verde, muy... Claro. Siempre tenemos que tener el color de la esperanza. Esa es la utopía. Esa es la proyección. Color de la esperanza. Pero vos venís henchido porque terminaste muchas cosas allá en tu valle. Sí. ¿Qué pasó allá? Estoy haciendo lo que nunca pude hacer en mi vida activa de 24 horas con su día y su noche, como decía el papá de Mario Agdo. Estoy haciendo... En tantos años de política. Claro, más de 15 años. O sea que nunca te pudiste abocar a hacer algo en tu granja personal. En mi granja, en Juan de Mena, Regina Mareco, que Regina Mareco es una compañera que murió en la catedral cuando ocupaban la primera ocupación post caída de la dictadura. Ocupamos, expropiamos 7.000 hectáreas a la empresa Unión Paraguaya S.A. y ahí estamos desarrollando. Yo tengo una granja ecológica que nunca pude hacer. Granja ecológica. ¿Y terminaste esa granja? Ahora estamos terminando toda la infraestructura, está en proceso ya de producción permanente. ¿Y en qué consiste todo lo que terminaste? Y la granja ecológica es primero una cuestión de pasión que tengo por el tema de la agricultura sostenible en el tiempo. No la agricultura química. Entonces, no la química. La química. Entonces, la sostenible. La sostenible. La agricultura que todos queremos. Queremos sin contaminante, que haya una coexistencia entre los seres vivos, microorganismos, animales, la planta y nosotros. Nosotros no somos los dominadores de la naturaleza. Si no somos uno más. Entonces esa es una mentalidad y visión economicista de acumulación. Muy bien lo que decís. Y lo otro es parte de la integración en la naturaleza, y esa es la revolución. Y revolución. Sí, ya sé. Revolución de la agricultura, de potenciar el suelo nuestro. Así mismo. Y el ambiente, como decían los bolivianos, el planeta Tierra es el gran ser viviente. Claro. Así. Todos son. Estuve escuchando el tema anterior cuando hablaban de tenemos el agua. El agua está en peligro de que se corte. O sea, te acordarás, hace 2 años creo que vino una leve, no sé si es bastante sequía, cuando se cortó parte ya del río Paraná. Sí, ese es un gran problema, el desequilibrio socioambiental, en donde en gran medida está en peligro todo este tema de temperatura alta de 40, casi 50%, en el Chaco mucho más. Todos son por la deforestación, la contaminación. Claro, si todo el mundo tala árboles, etcétera, hasta que lleguen los árboles respecto a aquellos que se talan, pasan, no sé, décadas enteras, ¿verdad? Así mismo. Entonces, por supuesto, ahí cambia el clima en todos los aspectos. Y ahí estoy terminando eso. ¿Y cómo? ¿Y la gente puede ir a visitar tu granja? Claro. Yo estoy... Explica un poco eso, porque es interesante. Terminando eso. No es una cuestión, es pasión mía. Que estoy haciendo, que me gusta. Uno tiene que hacer con pasión, como dicen los brasileños, cuando le gusta. Entonces yo no veo simplemente una cuestión de medio de subsistencia, una cuestión altamente política. Lo que queremos después trabajar una idea, hacer un bosquejo de teoría política, práctica, de demostrar, este debe ser la ruta, el camino de un Estado responsable para 30% de la población paraguaya campesina e indígena. Esto debe ser para la sostenibilidad
que no haya migración interna, como ejemplo, que haya arraigo, claro. Que sea una propuesta propositiva política en investigación, en financiamiento, en infraestructura, en mercado, o sea, en industrialización. Muy interesante. Y decime... Y se puede, para cerrar, sin ningún problema, visitar, estar ahí, compartir, sin ningún problema. Para potenciar el turismo. Para potenciar, puede ser un turismo alternativo. Claro, interesante. Conozco mucha experiencia en la región, en Centroamérica. Y esa gente que tiene propiedades, que tiene campo, que tiene... ¿Por qué vos no potenciás lo tuyo y no ejemplificás? Digamos, nos invitás a toda esa gente, a tus amigos o coterráneos que quieran ir a ver el resultado del esfuerzo, porque eso hace con mucho esfuerzo también. Requiere, ahí tengo diseñado todo lo que debe hacer un Estado responsable, en términos de financiamiento desde el Estado, por ejemplo. Ahora ya no existe para la agricultura, entonces tenés... Y vos no acercás este plan o esta tangible manera de proyectar en tu terreno lo que llegaste a hacer al Ministerio de Agricultura como ejemplo. Vos no te acercás a ellos para que... ¿por qué no hacen esto mismo? Esto ya hemos terminado una propuesta integral. Trabajamos entre varios compañeros y compañeras técnicos y técnicas, una propuesta integral del abordaje para la agricultura campesina en el gobierno del Lugo. Lastimosamente hubo el corte y no pudimos desarrollar. Sí, claro que sí, hay interés sin ningún problema. No, pero vos tenés que ir a acercar. Está en mi carpeta, esto es lo que hicimos. ¿Por qué no emulan problema esto? Yo puedo guiarles sin ninguna otra intención más que estar a favor de la ciudadanía, a favor de los campesinos, de los indígenas, claro, que son los sectores más vulnerables, digamos, y que necesitan ayuda. Esto es una propuesta, como te decía fuera de micrófono, esto es una propuesta democrática. Cualquier signo político, ideológico pueden hacerlo. No es una cuestión... como se quiere colocar, una cuestión radical o una cuestión de izquierda. Sí, nosotros asumimos como bandera por un proceso de transformación, de cambio, de revolución, de restitución de la vida. Yo voy a trabajar esto y voy a ver todos los mecanismos con otros compañeros para, proponer desde las organizaciones campesinas al gobierno actual. Claro. Estuve el viernes estuve en Caguazú con varios dirigentes de varios distritos, principalmente dirigentes campesinos, y hicimos una evaluación crítica en términos políticos, en términos de del sector campesino, y vamos a plantearlo una propuesta. Ahora se va a sacar un encuentro grande a nivel de carácter nacional y ahí trabajar la propuesta y luego convocar al gobierno y decirle, esto es así, nosotros vemos la crisis agraria en el país. Y esto es lo que se debe hacer en términos de carácter urgente, subsidiado, a corto, mediano y largo plazo. Eso lo vamos a hacer. Bueno, en estos días vas a cumplir 65 años. 28 de marzo. 28 en estos días, sí. Creo que tengo ahora, no estoy pasando todavía los 30. No. Por supuesto, va a llegar 65 años, y en 65 años de la vida de alguien, uno hace como una suerte, mira a través del retrovisor, ¿qué hice yo? Y lo que hice bien, o me faltó esto, pero tengo todavía chance de hacer esto otro. Vos estás en esa suerte de catarsis a nivel personal hoy, ya que no tenés el tedioso tema de estar ahí en el Parlamento, que es interesante porque estuviste en varios periodos ahí. 3 periodos. Pero ahora estás como que libre, estás más libre. Por eso terminaste esto de tu granja y todo ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo no haces una evaluación de tu vida... De mi existencia. De tu vida personal. Sí, lo hice. Lo hice porque yo no vengo de una... primero hice mirar el retrovisor. En una catarsis. Sí, yo no vengo de una familia de políticos, no vengo de una familia ni gremialista. Me formé, tuve la suerte de pasar por
en los últimos tiempos de la dictadura, con muchos curas progresistas, de jesuita Monarri, Caravia, allá etcétera. del norte. Del norte, y yo terminé en el sur. Tuvimos esa cuestión de formación cívica política. Y vos estuviste ahora con los del EPP que... Escuché. Sí, siempre se habla mucho cuando se hace relación sobre una transformación, es igual a EPP. EPP es un brazo que ellos eligieron una ruta, si existe, en una inequidad. Hay diversos modos. ¿Por qué decir si existe? Sabemos que existe. Sí, pero hay muchos que ponen en duda. Para mí no pongo en duda de que pueda existir, y eligieron ese camino. El tema de la lucha armada. Otra cosa es una cuestión de... ¿Vos estás de acuerdo con esa lucha armada? Yo puedo decir que en el tema del proceso de lucha de transformación, como nosotros hacemos, confrontar directo, tiene que haber los órganos de seguridad también. Voy para a decir contrarrestar eso. No enfrentarse, sino que una cuestión que tenga más formación. La seguridad interna, la formación militar tiene que ser más dentro de la línea de soberanía, no una cuestión de ser gendarme de grupos económicos, interno o externo. Tiene que ser una cuestión mucho más patriótica. O de clanes. De clanes. O de clanes. Así mismo. Que meten las fauces ahí. Exacto. Entonces tiene que entender. Como hay dinero, entonces ese dinero atrae a aquellos que necesitan dinero. Entonces digo, en ese sentido tiene que haber una cuestión mucho más integral. No digo como un medio para, en términos violentos. La violencia se ejerce desde los grupos económicos cuando uno no puede reivindicar, por ejemplo, a nivel institucional. Entonces entra en otra fase, como hacen esta gente. Porque vos sos buen tipo, Sixto. Y creo que... Porque siempre te pusieron como que era una suerte de... qué sé yo, no sé. De guerrillero, de PP, de usurpador, de todo. Vos sos buen tipo. Yo sé confrontar, sé hacer, como hice en el Congreso, con todos los representantes de los grupos económicos, confronté con ideas. Tenés sentimientos, formaste una gran familia, 4 hijos, todos ya recibidos, todos a la pucha. En estos 65 años que estás por llegar a tener, a cumplir, hiciste buen trabajo. Sí, yo creo que... Y tu señora también. Tengo acumulado el tema de la experiencia de las ligas agrarias. Tengo, creo que ciertas... ¿Vos estuviste ya en esas líneas? En esa época, pero yo no fui militante en las ligas agrarias, era estudiante. Tuve la suerte de pasar por la lucha estudiantil antidictatorial con la FEUD. Tuve la experiencia del movimiento campesino, tuve la experiencia de pasar con la lucha de los sindicatos, Osmar Sostoa, Oscar Torrent y compañía, cuando se inició el SPP, Sindicato de Periodistas de Paraguay. O sea, vengo de la experiencia religiosa de la teología de la liberación, entonces tengo mucho capital. Acumulé y traté de esa acumulación, esos conocimientos, esa experiencia práctica, de utilizarlo en el sector a la cual pertenezco. ¿Cuál pertenece? Bueno, vos sos muy amigo también de Fernando Lugo. Siempre fuiste. Con él estuvimos en el movimiento Teología de la Liberación a nivel país, a nivel Latinoamérica, y con él nosotros nos sentamos mano a mano en casa debajo de un guayao, y empezamos a hablar en la cuestión de que cuando le propusieron a Lugo ser vicepresidente del Lino Oviedo, cuando Fadul le quería usar a Lugo también para que Lugo le promocionara desde la iglesia a Fadul, entonces yo le pregunté a Lugo si él tenía intenciones políticas. Entonces me dice: ya cumplí mi paso por la iglesia, ahora la lucha política es un escenario de servicio superior. ¿Por qué dijiste Fadul le quiso usar a Lugo? Porque Fadul creció, entre comillas, en el manto de la jerarquía eclesiástica y lo quiso usar. ¿Te acordarás cuando Nicanor dijo: vamos a pulverizar el poder judicial? Sí. Y nosotros con Lugo hicimos una gran movilización sobre eso. Pero la intención de Fadul era, desde esa movilización, usándole a Lugo, posicionarse él para la candidatura. Y nosotros ya estábamos discutiendo el tema de la eventualidad. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, entonces nosotros le dijimos: Lugo, si va a ser Lugo el único orador
Y entonces ahí hubo esa gran movilización espontánea, más de 50.000 personas frente al Congreso. Lugo, el único orador, y Lugo empezó a posicionarse políticamente. Pero nosotros ya teníamos discutido que cuando te dije debajo del guayabo, le dije a Lugo, si tenés intenciones políticas, vos tenés que ser candidato. Vos reunís. El pueblo paraguayo es 90% creyente católico, los movimientos sociales te aprecian, no hay credibilidad en las instituciones electorales, ya hay ausentismo más del 50%, entonces todos los medios de comunicación alternativos saben de tu trabajo, entonces vos tenés que ser candidato. Y me dicen en guaraní, deba eres. Afirmativo, le dije, y ahí empezamos. En la catacumba, en silencio, y ahí rescatando 12 apóstoles discutiendo. En las catacumbas. Bueno, decime, ¿y él fue el único orador en esa ocasión o no? El único orador, y se posicionó ya con... ¿Y Pedro Fadul? Y después la prensa ya instaló Lugo candidato, Lugo eventual candidato, y Fadul se quedó. Fadul dice, Lugo no puede ser. Él es de la jerarquía, él no tiene impedimento legal, yo puedo ser candidato. Eso digo. Y nosotros ya teníamos todo un equipo jurídico, constitucionalista y canonista estudiando la eventualidad de todas las cuestiones de lo que podía ser como trampa de que no se aceptara la candidatura de Lugo en términos legales. Pero escuchándole ahí a Lugo, o Lugo escuchándote a vos, de repente alzaba la mano y arrancaba una guayaba. Sí, hacía un calor infernal y tomándote la guayaba. Claro. ¿Te gusta vos la guayaba? Sí, claro que sí. Bueno. Como dice Rubén Blades, hay una música de latinos que están en esta... Buscando guayaba, ando yo. Buscando guayaba. Entre paréntesis, me gusta mucho la guayaba. Bueno, decime una cosa. Estuviste con... ¿Qué pasó con Lugo? ¿Recibe alta tras ser internado por infección gastrointestinal otra vez? Tuvo eso. Ahora. Hace 15 días aproximadamente. Después la recomendación de Querey, su médico de cabecera. ¿Cómo está la salud de Lugo? Está bien. Yo creo que así como se colocó en la campaña, ¿te acordás? Cuando dije, algunos pues quieren colocarlo como si fuese que Lugo está en todos 100% en sus cabales y que Lugo va a decir, Bruno va a ser mi candidato y que va a salir a hacer trote para presentar al candidato. No, esa era una cosa inhumana, falta de solidaridad. Lugo está en proceso de recuperación, camina con bastón, habla más. ¿Vos lo visitas a él? Sí, frecuentemente. Esta tarde probablemente esté con él en su casa. Hace su terapia. Él es un tipo disciplinado en ese sentido. Sí. Y se está discutiendo la eventualidad para ver un poco con hacer un proceso más para su rehabilitación más rápida. Se está viendo en otros países. En otros países. Sí, estamos viendo, hay oferta, en este caso hay un centro importante de rehabilitación también en Cuba, está en Venezuela, en varias partes ofreció en la Argentina. El problema es el tema del costo elevado, entonces hay que manejar. Gaona Lugo dice, estamos por buen camino. No sé quién es Gaona Lugo. No sé quién es ese. ¿Quién es Gaona Lugo? Bueno, en fin, no importa. Decime, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Por qué la oposición está tan flaca? Decimos, ¿por qué desapareció prácticamente la oposición? Porque mucha prensa y mucha gente ataca a este gobierno, pero yo hago un análisis. ¿Qué pasa hipotéticamente que de tanto ataque este gobierno se desintegre? Pero ¿quién va a venir a suplir a este gobierno? ¿Dónde está la preparación de la supuesta oposición que ataca a este gobierno? ¿Dónde está? Esa es una pregunta que también tiene que hacerse la gente, porque hasta que eso ocurra, que siga adelante este gobierno y algo positivo va a traernos. Pero ¿y dónde está la oposición? Porque... Y aquí hay que hacer una precisión. Cuando yo voy a hablar una oposición igual al oficialismo en términos de política económica, social, política exterior, y voy a colocar la oposición real de proyectos y modelos de desarrollo, visión diferente, y eso voy a colocar desde nuestra posición desde la izquierda.
porque es una bandera nuestra que hicimos, que podría haber hecho la propia los partidos tradicionales. Entonces, que no hicieron. Que no se hizo. No se hizo y tiene una visión muy corta. ¿Cuál va a ser? Espera. Sí, visión corta. ¿Cuál fue el error ahí de que no incluyeron a el sector de ustedes en esa dupla con Alegre, digamos? Y es una miopía política del Partido Liberal. Primero lugar, no se puede hablar de Partido Liberal, porque la cúpula del Partido Liberal está en una fragmentación profunda, en una crisis profunda. Hoy mismo y ya antes en la campaña electoral. Sí. Entonces, imposible acordar cosas para un proyecto. Porque te acordarás que se hizo en el gobierno de Lugo un acuerdo político entre los partidos tradicionales de liberal y otra fuerza política más la izquierda. 5 o 6 puntos y sobre eso se hizo mucho. Se redireccionó la política de gestión de Estado, política social, política agraria, política exterior, política tributaria, etcétera. O sea, no se tuvo una miopía en el sentido de que yo soy se incluyó a los sectores. A todo. Esa es visión de estadista. Desde esa vez no hubo más visión de estadista, ni gestión de estadista, incluyendo post-Lugo, todo lo que pasaron y lo que es actualmente. Aún no hay una visión de estadista, una visión bastante parcializada. Entonces ahí viene el asunto de que entró en crisis profunda la dirigencia liberal. No se pudo hacer ningún acuerdo, más la miopía política en este caso de Efraín, que no pudo acordar al interior de su partido y trató también de incidir en la política del Frente Guazú. Lastimosamente se perdió un capital que nosotros teníamos históricamente. Sí. Si yo transigía, por ejemplo, yo no soy intransigente, no soy radical como se quiere, yo sé defender el proyecto en la cual confío y sé hacer acuerdo con la derecha y sé mantener las diferencias. Eso yo sé hacer, hice muchas veces en el Congreso, o sea, todo el tiempo y ahora. Entonces, ¿qué pasó? Lastimosamente la izquierda debería de entender que no es solamente la lucha de barricada, de salir en la calle, etcétera. Esa es consecuencia, efecto de la falta de atención de una política de Estado. Y no podemos en los momentos electorales... ¿Te referí a todo lo que hizo Payo Cubas? Claro, no, Payo y otros que entraron en la órbita por fuera de un proyecto de desarrollo. Nosotros colocamos como agenda para una discusión con cualquier grupo, articular todo lo que se pueda dentro del campo popular. Luego hacer un acuerdo con sectores más amplios, hasta el centro, dijimos. Entonces después ver eventualmente si se puede hacer algunos acuerdos tácticos como se hizo en el gobierno de Lugo, la Alianza Patriótica para el Cambio. Es posible. Entonces no veíamos eso. Lastimosamente la izquierda, también algunos partidos del Frente o la dirigencia del Frente no pudo entender eso, que tenemos que defender nuestro capital histórico de defensa de la soberanía energética, la defensa de la soberanía económica, la defensa de la soberanía cultural, la integración sin condicionamiento en un mundo globalizado, equidad en términos de la cuestión de política tributaria. Todo eso deberíamos de mantener y defender ese capital. Lastimosamente se caen en el pragmatismo de vamos a hacer todo contra Carter, todo contra el Partido Colón. No, eso no es la salida. Bueno, y Sixto Pereira también cuestiona la actuación de la oposición. Vos cuestionás en todos estos aspectos, específicamente, ¿qué es lo que cuestionás para con la oposición? Porque se habla de oposición, pero no existe una oposición. ¿Dónde está la oposición? No existe. ¿Cuáles son los líderes hoy de la oposición? No existe y son ya cooptados por el sistema. ¿Cooptado qué significa? Bueno, hay un proyecto de ley, no sé, el tema de esto famoso que está en boga con el asunto de Nepo babies. Nepotismo. Nepotismo de diversas layas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y todo el mundo está en eso. Pero yo creo que hay una cuestión intencionada de descalificar. No digo que con eso que en el Congreso Nacional haya muchos santos. El Congreso Nacional, ¿por qué se ataca? Porque eso está en el Poder Judicial, está en la Fiscalía, está en el Ejecutivo, en todas partes está el nepotismo. Sí, entonces, claro,
¿Por qué el tema de centrarse sobre el Congreso? Porque el Senado principalmente. Porque un tema ahí está el poder real, ahí se define presupuesto, se define política exterior, se define juicio político, pérdida de investigación, un montón de cosas esenciales. Eso no está bien. No está bien. No está bien porque están los otros dos poderes que tienen que también tener fuerza equitativa. Claro, equitativa. Y tienen menos fuerza. Tiene que haber equilibrio entre los poderes. Eso no hay acá. Eso se tiene que revisar la Constitución del 92 en ese aspecto tiene que ser revisada desde mi óptica. Claro, así mismo. Tiene que ser así. Es mi óptica, porque el Ejecutivo tiene que tener también una fuerza, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ejecutar lo que porque él que se acordó. Y él es el que tiene la lapicera, pues el presidente, pero tiene que pedir permiso al Parlamento para hacer esto, lo otro y lo demás. Ya no puede ser, pues. Así mismo. Y ahí hay una bolsa de gato en el Parlamento, entre paréntesis, que no se respetan, se respetan ellos mismos, entre ellos. En fin, pero esto lo vamos a arreglar hoy. Decime, ¿y la izquierda cómo está? ¿Cómo se puede revitalizar, según vos, la izquierda? Separo la izquierda de la oposición. La izquierda también es oposición, pero ¿cómo se puede restaurar las famosas grietas de la izquierda? Yo creo que primero nosotros estamos haciendo una profunda crisis, una profunda evaluación de nuestra posición de partido de Coyolá integral. No renunciamos ni vamos a renunciar a la construcción de una unidad, pero sí se necesita una cirugía. Estamos empezando a discutir todos los fracasos, errores que se cometió desde la izquierda en un momento electoral fundamentalmente. ¿Quiénes son los que discuten? A ver, a nivel todos los partidos, pero voy a decirlo. Algunos nombres. Esperanza con su partido, Carlos Filisola con su partido, Hugo Richter con su partido, Querey, Kencho y otra fuerza política. ¿Euclides entra acá? Euclides circunstancialmente fue nuestro candidato. Él no es parte del Frente Guazú. No es parte. No es parte del Frente. Y Cito Pereira, por supuesto. Claro que sí. ¿Y Fernando Lugo? También, él hasta ahora aún no hubo cambio. Sigue siendo presidente del Frente Guazú formalmente. De hecho, tampoco. Entonces hay un periodo de transición que se debe corregir. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reformulación de la construcción de la unidad. Tiene que ser más equitativo, tiene que ser considerado el tema de nuestro proyecto histórico. Tenemos que mantener una cirugía profunda con la militancia social. Ya no puede haber, en este caso política, caer y ser parte y cómplice de la política asistencial de estos gobiernos, de ahora, de lo que fue en el gobierno de Carter, etcétera. Tiene que haber una política de Estado, recomponer la militancia social, inserto en los movimientos populares, barriales, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, orientando educación pública, salud pública, política tributaria, política agraria, venta de productos campesinos, etcétera, etcétera. Decime una sugerencia nomás. Yo estoy muy en la periferia, pero ustedes digo, todos estos señores que los nombraste y otros no pueden ceñirse a una agenda, a unos tópicos específicos que no pasen de 10 o de 15, qué sé yo, de 10, y trabajar sobre esos puntos. Si empezar otra vez a historiar cada punto con sus... Eso debe ser. Va a ser una cosa de nunca acabar y se va a perder todas estas ganas que tienen ustedes otra vez de fortificarse, ¿verdad? Eso debe ser la cuestión. ¿Por qué no hacen una agenda, no se reúnen todos, qué sé yo, debajo de un guayabo y no hacen una agenda de 10 puntos? Tiene que ser la misma, eso debe ser, porque ni nuestros propios dedos no son iguales. Entonces acordar, nuestra muñeca puede ser el punto de unión sobre 10 puntos. Claro. Y las diferencias administremos. Y debe ser eso una política y reivindicar el proceso de construcción de la unidad amplia, con lo que hicimos en la experiencia para la candidatura de Lugo.
No es solamente gente de izquierda, gente popular, liberal, colorado, etcétera, etcétera. Hacer un proyecto partícipe en donde cada paraguayo, paraguaya se sienta partícipe. Identificado. Este es mi proyecto. Yo puedo hablar con mucha... Sea partícipe y sea, ¿cómo se llama? Identificado también. Identificada esa persona en ese proyecto que ustedes pueden llegar a consensuar, digamos. ¿No te parece? Sí, así mismo. Eso debe ser la hoja de ruta. Bueno, Sixto Pereira recordó además, esto está en todos los diarios, que el propio Frente Guazú debe realizar una importante cirugía, ya dijo acá, para recuperar la imagen de la oposición. Saben nuestra posición, dice él, con el tema electoral pasado, casi una seguidilla de algunos que hicieron que el proyecto de Efraín no prospere, un proyecto que podía haber sido histórico, pero que no llegó a eso lamentablemente, no se respetaron ciertas cosas que debieron de ser fundamentales. También tenemos que hacer una cirugía fuerte nosotros mismos para tratar de recuperar eso y ser la cara visible de un proyecto de la mayor exclusión de la sociedad o inclusión de la sociedad, refirió el ex parlamentario. Incluir a todos los sectores de la sociedad. Bueno, eso se sabe. Mira que se habló hasta el hartazgo de esto, pero ¿por qué no vas a las raíces nomás, no te sentás ahí con tus compañeros? Inclusive vos mismo podés invitarles. De motus propio, yo Sixto Pereira, vení, pues vamos a tomar un tereré acá debajo de un guayabo, así como emular. Como símbolo. Como sea, emular lo que hiciste alguna vez o hizo contigo Fernando Lugo, debajo de un guayabo, y le invitaba a Esperanza, le invitaba, qué sé yo, a toda esta gente citada. Mañana hay una reunión a las 14 no sé horas. Si acá entra también Iramain. Claro. ¿Cómo que se llama? Aníbal Carrillo Iramain. Todos están en esto. Y bueno, ¿y por qué no hablan a calzón quitado sin estar peleándose ni discutiendo al Pepe? Porque acá lo que hay que es ganar tiempo, ya no hay tiempo de, valga la redundancia, no hay tiempo que perder, de historiar otra vez y de recordar lo que ya no se hizo bien. Hay que mirar para adelante. ¿Qué podemos hacer bien en conjunto? ¿Qué te parece eso? Muy buena idea. ¿Qué podemos hacer bien en conjunto nosotros? Un puñado de 10 personas. 10 puntos de acuerdo. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Reunir a 10 referentes y hacer como una hoja de ruta con 10 puntos. ¿Qué podemos hacer bien a partir de ahora todos juntos? Por el país, por los compatriotas. Pero por supuesto, por los compatriotas, bueno, estoy hablando de eso. Porque aquí hay dos cosas, te coloco. Sí. Me parece dos temas centrales que es capital nuestro desde el campo popular. El tema de la soberanía energética y el tema de la política social, principalmente agraria. Que es fundamental. El tema energético, estuve escuchando la entrevista anterior. Sí. Creo que esta bandera histórica de Itaipú Ñandembaé, eso fue una bandera histórica en campaña para instalar la candidatura de Lugo. Y fue una cuestión que se trabajó desde los sindicatos, desde los entes que administran, con los movimientos sociales de Brasil, con Lula, con la gente del PT, con la gente argentina. Desde la región se instaló también la cuestión forzarle a Lula y darle a Paraguay lo que le corresponde en términos de restauración de nuestra soberanía energética, manejo equitativo, libre disponibilidad. Vender a Brasil, lo estuve escuchando a Brasil a cualquiera precio de mercado Paraguay. Revisión de nuestra deuda, o sea, que es puria. El periodo de Fernando Lugo fue un periodo, digamos, de gobierno patriótico, ¿verdad? Así mismo, un estadista con todas sus luces, y sus sombras, y ya está instalado, no es un invento. Itaipú Ñandembaé ya no es una chapa ya instalada y ya está el contrato, el acuerdo Lugo-Lula. Ya no hay que inventar la pólvora. Hay 16 puntos creo que se acordó con Lula. Eso hay que revisar.
Eso reivindicó, me acuerdo, Carter, pero no desarrolló. Y tiene la magnífica oportunidad Peña, Santiago Peña, el presidente actual, de no solamente quedarse en el tema de anexo C, 2-3 puntitos que a favor de Paraguay. Está bien, pero él debería de instalar, decir, Lula, y tiene que tener un equipo que sabe golpear la mesa que yo creo que nosotros. ahí en Burubicharoga creo que hay un guayabo también, varios guayabos. ¿Puedo irme a decirle? No, claro, ¿qué te parece? Claro, hay mango también. Mango, no, pero el mango por ahí se te cae por la cabeza. Puede golpearnos. Podemos sentarnos y decirle. Pero la guayaba. Ya está, no es no inventar la pólvora. Entonces, agarremos el anexo, pero no como punto central, agarremos los 16 puntos o los 6 puntos y empecemos a decirle, Lula, acá esto hiciste con Paraguay en la administración Lugo y vamos a retomar esto. Ahí está. Contraloría debe entrar a revisar toda la cuestión de deuda espuria. Y eso es lo que yo pregunté hoy, ¿por qué la Contraloría no ingresa? Claro, eso es un órgano de Contralor, de revisión. Tiene que estar. Entonces, tiene que estar, pero sin no entra, problema. Peña tiene la magnífica oportunidad. Esto. Y segundo, el tema agrario. El tema agrario, acá en el sector económico empresarial es miope. Ellos tienen toda su investigación, tienen su finanza, tienen su infraestructura, tienen su mercado. Y ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Nimbají quiere decir lo único que piensa en sí mismo para acumular más de lo que a sí mismo. El 30% de la población. ¿Y por qué esto no se van a movilizar, etcétera? Porque ya no tiene postdictadura apoyo, salvo lo que se inició en el periodo de Lugo cuando empezamos a mejorar la tecnología, el tema recomponer el tema financiero, que no sea Crédito Agrícola y BNF una financiera más, no es para desarrollar, no hay infraestructura. Nosotros hemos fundado la articulación para que se atienda integralmente al sector campesino e indígena, y eso podemos decirle a Peña. ¿Cómo están nuestros indígenas hoy? Desastre. Son tratados en forma inhumana, son vistos como ni mercantil porque no hay ley. Se le ve con políticas asistenciales, cuando vienen se le haga, no sé, arroz, fideo y vuelven. Corrompe a la dirigencia y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces Paraguay necesita ver con visión de estadista la sostenibilidad en el tiempo, con prebendarismo, con asistencialismo para el sector agrario o el sector indígena o el sector barrial ya no corre. Puede decir, y tampoco puedes manejarte con la estadística del Banco Mundial o los órganos financieros, en donde porque diste, no sé, 20.000 cestas alimentos al campesino, se redujo la pobreza. ¿Qué hace reducción en la pobreza? La reducción en la pobreza debe ser atendida de política de Estado para que pueda ser sostenible. Se redujo la pobreza. Creció la miseria y la inequidad en el país. Creció. O sea, repartir, no sé, en la estadística dice, repartimos o dimos, no sé, tanto kit a la escuela. Eso debe tratarle como mendigo. Ahí tenés que reformular, por ejemplo, lo que hicimos en el gobierno de Lugo. Todos los alimentos que necesita el sector educación, policial, salud, etcétera, 80% debe ser producido en los municipios, y que los municipios, las organizaciones puedan proveer de queso, no sé, de leche, de gallina, de fruta, de verdura. Entonces genera fuente de trabajo y ese es sostenible en el tiempo. Igual también en el tema de obra. ¿Por qué no hablan con Martín Burt? No sé, Martín Burt es igual que los otros asistencialistas, no tiene ningún proyecto sostenible. ¿Te parece? Pero sí, tiene una fundación grande. ¿Y la fundación? ¿Y qué cambió? Solamente da crédito y después le exige que paguen. Eso es cosa del Estado. Las ONG o las fundaciones aparecen cuando no hay las ONG. ¿Qué te parece que son las ONG? Las ONG, yo vengo del mundo de las ONG, pero ubicando de que la ONG funciona porque no hay política de Estado. Para el sector agrario estoy hablando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de la ONG? Hacemos formación cívico-política de la gente que debe reivindicar por su tierra, por su producción, por su mercado, por su salud. Ese debería de cumplir para tratar de que se genere desde el Estado. Ese debe ser transitorio y no como fin. Vuelvo a insistir, ¿por qué no te unís un poco, no lleváis estas ideas al ministro de Agricultura? Sin problema. Y Ganadería. Sí.
Carlos al Jiménez, ministro o al que tiene el poder real para que pueda ser partícipe. Ya sé, por supuesto, al que tiene el poder real es el Ministerio de Agricultura en esta estructura del Estado, el tema agrario, ya es un ministerio decorativo, no es un ministerio político. Cada uno tiene su independencia, el crédito agrícola, el SENAVE, los órganos de investigación. Entonces tiene que volver a revisarse como una cuestión integral y debe ser ministerio político para la agricultura. Eso debe ser revisado también y tiene la oportunidad. Vos tenés digamos, las ganas de que la izquierda otra vez protagonice la política. Mientras exista inequidad, injusticia en el país, no va a terminar el tema de una posición de izquierda para transformar este país o en el mundo. Por ejemplo, acá dice ese despliegue en San Bernardino, la plata que se ve ahí en San Bernardino, es una suerte de inequidad social entre las familias ricas que tienen sus casas allá. Le falta una mirada social a este gobierno de Santiago Peña, dejar de solamente de estar en las redes sociales, sino también abocarse a esto que vos estás diciendo, que es lo que falta. Claro, debe ser una cuestión de, primero, una voluntad política, reformular lo que es la política agraria en forma integral. Las instituciones tienen que tener cuadros técnicos, técnicas en función a esa decisión de voluntad política, y que no se mire simplemente como una cuestión de política asistencial. El Ministerio de Agricultura tiene muchos programas, pero muchos programas de donación o algunos préstamos, pero el resultado es simplemente asistencial, no es una cuestión de pequeño programa que hace a la integralidad. Desarrollar la producción. Desarrollar la producción, por ejemplo, no hay. Es la clave. Entonces hay que revisar toda esa política, donaciones. Antes se hacía eso con Bernardo, ¿cómo se llama? Bertoni, cuando estaba Bertoni, sí. Con Stroessner, digamos, era Stroessner, el algodón y compañía. Así el algodón, por ejemplo, la producción de algodón. Hernando Bertoni, esa era una política de Estado. Entonces el Estado investigaba para mejorar esa semilla, esa tecnología. El órgano de financiamiento era sobre la planificación estratégica desde el Estado con financiamiento estatal, y vos ya sabías dónde vender tu producción y a cuánto. Era mucho más clara era la película. Mucho más clara, mucho más sostenible en el tiempo. La película era más clara. Bueno, muchísimas gracias, Sixto Pereira. Esperemos que y la oposición, el Partido Liberal, desde tu óptica, a ver cómo está. Yo no veo a corto ni mediano plazo que esto tenga solución de fondo. Puede haber algunos acuerdos, parche de repartija, pero no una revisión profunda para tratar de ser un partido que tenga propuestas de Estado. Porque yo te voy a decir de vuelta, insisto, ¿verdad? Se le achaca a este gobierno de Santiago Peña, en este caso, por todos lados, pero por otro lado, ¿qué hace la oposición? Se la achaca para que se desplome, entre comillas, pero ¿y quién va a venir a sustituir este actual gobierno? ¿Dónde está la oposición, la otra cara de la moneda respecto a esto que está siendo achacado? No sé si me entiendes. Sí, entiendo. Claro que la propia izquierda, en este caso con una crisis, debemos hacer sobre los puntos que habías planteado, acuerdos puntuales para tratar de ir para adelante. Segundo, el Partido Liberal, la dirigencia debe recomponerse y después buscar unos acuerdos en función a generar una política de Estado y confrontarle, en este caso, al actual gobierno. Una vez que ustedes estén maduros. Así mismo, o si no, no hay caso, va a continuar. Una vez que ustedes estén maduros. Así mismo. O hablar directamente con el presidente de Venezuela. ¿Qué va a solucionar el presidente de Venezuela acá? El problema paraguayo solucionamos nosotros. Bueno, muchas gracias, Sixto Pereira.